a partir de la decisión del Gobierno Nacional de retiro de los subsidios del transporte en el resto de los distritos del país, incluido Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, se dispara la incertidumbre. ¿Cómo funciona un sistema de transporte sin subsidios? ¿Se lo cargamos a la gente? Ahora, el domingo comenzó a regir un aumento, una parte del aumento del boleto que va a continuar en octubre. Esto antes de la corrida y antes de esta decisión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo les va? Concejal Verónica Irizar, concejal Osvaldo Miatelo de Compromiso con Rosario, perdón, del PJ. Bueno, ¿funciona el transporte de esta manera? Porque de acuerdo a las cuentas tendría que costar 30 pesos el boleto. ¿Hay margen para aumentar el boleto a ese nivel? La verdad que es muy complejo, ¿no? Primero, creo que estamos ante la presencia del gobierno más antifederal que ha tenido nuestro país desde el regreso de la democracia. Nunca nos hubiéramos imaginado tanto estas decisiones de quitar subsidios y querer tirar la crisis hacia abajo y que sean las provincias las que se hagan cargo de esta situación, ¿no? Recordemos que el subsidio al transporte viene de un fondo en el cual están afectados los impuestos a los combustibles líquidos, que luego de la reforma tributaria además se incrementaron. Pagamos cada vez que vamos a cargar nafta en nuestro auto 7 pesos por litro de nafta de este impuesto. Tenían un presupuesto de 12.000 millones para este año y a julio ya recaudaron 24.000 millones. Y quitan el subsidio, ¿y qué van a hacer con los impuestos? Porque la verdad que los santafesinos estamos cansados de aportar, pagar nuestros impuestos y que después vuelva muy poco. El objetivo es achicar el déficit, eso dice el joven. Sí, que en realidad toda la plata va a eso. Es un déficit en el cual nosotros no tuvimos ninguna injerencia. Nadie consultó a las provincias ni a los municipios, la política macroeconómica, a pesar de los planteos, de lo que recibieron del kirchnerismo en 2015 con un déficit del 6% del PBI, el déficit del gobierno de Macri en el 2017 fue también de un 6% del PBI. Lo que cambió fue la composición. Lo que ajustaron del gasto primario, aumentando tarifas, ajustando obras públicas, lo incrementaron con intereses del pago de la deuda. Entonces, esa mala decisión de endeudarse y además para hacer obras en un sector del país, en Capital Federal y en una parte de Buenos Aires, la verdad que no la tenemos por qué pagar el resto de las provincias, ni mucho menos los municipios. Osvaldo, ¿en esto piensan parecido al oficialismo, al socialismo, desde las bancadas del Partido Justicialista o distinto? A ver, primero aclarar algo, Daniel. La verdad que la palabra subsidios a ver si tiene una connotación negativa o peyorativa porque se ha usado para distintas cosas. En realidad, en el caso del transporte, el subsidio es una transferencia de recursos hacia los sectores que usan el transporte, que son los sectores medios y los sectores trabajadores. De manera que lo que hubo con una política de subsidio es una transferencia de recursos hacia esos sectores. La medida del Gobierno Nacional, que de acuerdo con a lo que escuché al ministro de Economía de la provincia se va a implementar a partir del año que viene, en realidad invierte ese proceso y traslada recursos de los sectores trabajadores de clase media hacia la timba financiera. Digo para contextualizar lo que estamos hablando con el tema de subsidio. De modo que yo no tengo, todo el interbloque nuestro no tiene otra postura más que condenar estas políticas. La verdad que creo que es un error, se le está sacando recursos a los que más necesitan. En cuanto específicamente a Rosario, yo creo que la provincia de Santa Fe tiene que ser muy clara en cuanto a si va a aceptar esto o no. Digo por qué, porque el ministro Duhovne cuando planteó la medida, planteó algo así como que había un acuerdo de los ministros provinciales. Lo pinta de esa manera. Ayer lo hablábamos con Daniel, porque ayer Saglione dijo que de ninguna manera. Yo quiero ser claro en esto, Susana. No hay posibilidades de trasladar ese monto al usuario. No hay, porque no se puede pagar. Claro. Pero aparte, no solamente por una cuestión de justicia social, si querés, sino por una cuestión de racionalidad. Un aumento de esa magnitud implica bajar gente de colectivo, con lo cual entramos en un círculo vicioso. Al bajar gente de colectivo te aumentan los costos, entonces no terminas más. Entonces, por justicia social, pero aparte por racionalidad económica, no hay forma. De modo que si el gobierno provincial tiene decidido enfrentar esta medida, cuente con la oposición para esto, que lo vamos a acompañar. Ahora, si el gobierno provincial acepta esta situación, se va a tener que hacer cargo del gobierno provincial, porque no hay forma de trasladarlo al usuario. ¿Cuáles son las cuentas, Verónica, en cuanto a lo que representan los subsidios al transporte? Ciudad de Rosario y provincia de Santa Fe, por mes y por año.
A ver, para la ciudad de Rosario son 80 millones mensuales, con los cuales serían 960, casi 1.000 millones al año aproximadamente, y para la provincia de Santa Fe son 3.000 millones anuales. Es muy significativo y quiero ratificar de que no estaba acordado con los ministros. O sea, el gobierno otra vez vuelve a perder credibilidad haciendo anuncios y diciendo que estaban acordados con los gobernadores o los ministros de Economía de las provincias cuando no había nada acordado. Y como decía Osvaldo, la verdad que es un monto muy significativo que la ciudad tampoco puede hacerse cargo, porque pensemos 80 millones mensuales, ¿de dónde lo sacamos en un momento crítico donde también sabemos que todas las medidas que está tomando el gobierno nacional van a enfriar la economía y van a hacer una caída de la actividad económica? Porque si miramos todo, digo, la quita de la tarifa social, este tema de la quita de subsidios, el recorte de obras públicas, todo es un combo que solamente va a generar un enfriamiento de la economía, sumado a que evidentemente, digo, más allá de los refuerzos que planteaba la ministra Stanley, la situación social es mucho más compleja que reforzar en esos montos la asignación universal por hijo. Entonces, ojo con lo que estamos generando. Creo que el gobierno termina quedándose en esa posición soberbia, sin abrir al diálogo al resto de los sectores políticos, económicos y sociales. Solo quiere dar mensajes al mercado y al Fondo Monetario, y no vamos a permitir que entregue el desarrollo del interior del país en esa lógica de acordar con el fondo, porque no solo es esto, ¿no? Está la tarifa eléctrica y está el tema del fondo sojero, porque algunos referentes del PRO de la ciudad, como el concejal Roy López Molina, dijo que eliminaban el fondo sojero porque eliminaban las retenciones. Acá hay que hablarle claro a la gente, no eliminaron las retenciones de la soja, las aumentaron y quitaron el fondo sojero. Yo lamento que hoy no esté acá ningún referente de Cambiemos para explicarle a los rosarinos por qué están validando estas políticas económicas del gobierno nacional que tanto daño le hacen a la ciudad y a la provincia de Santa Fe. Lucía Lali, nuestra productora, estuvo toda la mañana intentando, hablar con referentes de prensa y aparentemente ninguno de los concejales estaba en condiciones de venir hoy al programa, que, como decir, nos hubiera gustado. Pero lo que decía Miatel era interesante, porque es muy interesante que la gente sepa de dónde sale el subsidio, que es algo que la clase media que tiene auto y que consume nafta o gasoil sigue pagando. Es decir, esto se sigue pagando y se sigue pagando y ya no se traslada a los sectores de menores recursos. Entonces, es como usted decía, va a la timba financiera. Eso es un escándalo, digamos. Pero bueno, es lo que estamos afrontando. El tema es para dónde va el transporte. ¿El nuevo sistema funciona de esta manera, Osvaldo? Bueno, la verdad que hace poco. La verdad que obviamente no es el mejor momento para hacerlo. Lamento muchísimo que se haya perdido un año, porque los adjudicatarios del nuevo sistema fueron anunciados en septiembre del año pasado por la intendenta. Son los mismos que se volvieron a anunciar ahora la semana pasada. Me parece que ese año fue un error haberlo perdido. En estas circunstancias obviamente se complica. Piensen ustedes que el Cacique, por ejemplo, que es una de las empresas que sea adjudicatarias, tiene que incorporar 270, 280 unidades. Hoy por hoy creo que no debe haber precio de lo que vale una carrocería. Más allá de que desde el año pasado para acá se debe haber duplicado, pero hoy no debe haber precio. Tampoco tenés acceso a crédito. De modo que creo que es un panorama complicado, pero obviamente no tengo los detalles que seguramente tiene el oficialismo en cuanto a qué es lo que se terminó acordando, ¿no? La verdad que nosotros entendíamos que la salida para adelante de la ciudad y la mejor salida era adjudicar la licitación. Había mucha incertidumbre, digo, este tema de los subsidios nacionales, la incertidumbre es económica, cambiaron mucho las reglas de juego. Pensemos que una unidad sale $160.000, cuando empezamos con la licitación estábamos hablando de 2 millones y hoy son 6,5 millones. Entonces, realmente es muy complejo, pero vamos a seguir adelante entendiendo que es la mejor solución para la ciudad y para el futuro de Rosario. Gracias por venir a los dos. Gracias. Bueno, todavía Gracias. todo es muy incierto, como podríamos escuchar, pero la idea era pintarlo como está el panorama.